Bueno, van activando sus cámaras, por favor, caballeros, señoritas. Gracias. Entonces, retomando el tema de esos porcentajes, de acuerdo a la evaluación que le hicieron a los trabajadores, en donde pues prácticamente los encuestados que recibieron esa capacitación en la empresa ganadera cubana dieron el reporte que esa capacitación empresarial pues como que realmente no cumplía o no conocían ese plan de capacitación. Al no conocer ese plan de capacitación nos da a entender de que la gestión que se hace en el área de talento humano o en la gerencia nos arroja pues malos resultados, ¿sí? El 52% solamente conocía el plan de capacitación individual. Bueno, ¿qué pasa con la comunicación entonces existente en esta empresa que no tiene como tan clara los medios para informar a la gente de este tema de capacitación? ¿Sí? Se planteó también, por eso digo yo que el tema que ustedes trabajaron, señoritas, no arrojó, ustedes no lo analizaron bien porque pues, no hablaron en ningún momento de que la empresa estaba pues totalmente desubicada con respecto a lo que tiene que ver con la capacitación. No lo veían como algo prioritario, simplemente pues no funcionó. Entonces, son empresas que realmente tienen dificultades en lo que tiene que ver con su productividad, seguramente con la actualización de las tecnologías y sobre todo en estas empresas ganaderas que se requieren de una maquinaria supremamente especializada y cómo no van a necesitar esa capacitación. Entonces, ¿por qué se tiene esa percepción de que solamente el 58%, bueno, más bien el 52% de los trabajadores tenían conocimiento del plan de capacitación? ¿Por qué el 58% no? ¿Sí? Y también se llevó la explicación o se expresa allí en el artículo de que al referirse a si priorizaban el plan de capacitación, el 44% manifestó que lo hacían a veces, y solo el 21% declaró que sí lo hacían. O sea, lo hacían bien y los que consideraron que lo hacían de una manera como parcial. Entonces, lo cual indica que dicho tema no constituye una prioridad. Entonces, partiendo de allí, se está viendo que la gestión gerencial no es totalmente adecuada, no es asertiva, no es como que no está siendo realmente gestionada. Entonces, también planteaban allí que solo el 30% de los encuestados consideraron que la empresa prioriza la capacitación, perdónenme un instante, priorizan la capacitación de los trabajadores, mientras que solamente un 42% estimó adecuado el sistema de capacitación. Quiere decir entonces que esta empresa, cuando capacitaba en sus diferentes departamentos o las diferentes áreas de la organización, diseñaba unos planes necesarios para cierto grupo de personas y otros planes en donde realmente lo que hacían era capacitar por capacitar, ¿sí? El 84% de los encuestados consideró que el nivel de capacitación de los trabajadores de la empresa es regular o malo. ¿Ven? Entonces, imagínense cómo se están identificando una serie de barreras que constituyen pues, que el ambiente laboral o el clima laboral o el estilo de liderazgo pues como que no está funcionando, ¿sí? Y luego dice que solo el 30% de los encuestados declaró que su jefe revisa frecuentemente su plan de capacitación. Solamente el 30%, un porcentaje supremamente bajo, ¿sí? E incluso el 36% planteó que rara vez o nunca lo hace.
las personas que están ubicadas en esos cargos directivos o de supervisores, pues como que no están haciendo de una manera adecuada su gestión. ¿Sí? Y solo el 54% consideró que se evalúa sistemáticamente el cumplimiento de dicho plan. Entonces, ¿por qué esa desigualdad? ¿Por qué esos porcentajes tan variables con respecto al éxito de la capacitación, a la necesidad de reconocer las necesidades de evaluación, ese diagnóstico? O sea, esto quiere decir, como les digo yo, de que esta situación lleva a que realmente por parte de los jefes no se veía un seguimiento adecuado, no se veía una evaluación con respecto a ese cumplimiento de la capacitación. De hecho, creo yo que lo harían de una manera muy poco frecuente. ¿Sí? Entonces, aquí tienen totalmente trastocado y distorsionado lo que tiene que ver con el proceso de capacitación. Puede que la empresa fluya económicamente, puede que la empresa fluya en el mercado, que sea productiva, pero imagínense lo que pueden estar perdiendo ellos al no realizar una capacitación mucho más adecuada. Si están, digamos que de pronto pueden estarse generando como una zona de confort en donde pues mantienen como su promedio, pero no quieren arriesgar más, no quieren ver como que la empresa fluya y progrese y sea reconocida en el área de la ganadería. Entonces realmente eso pues es malísimo. ¿Por qué? Pues porque, y hay las conclusiones que decían allí, que pues prácticamente que la inclusión de la capacitación en esta empresa pues no era significativa. No lo veían como una estrategia empresarial. Si lo colocaron como estrategia empresarial, pues seguramente no les dio resultado. Y al no tener resultados, pues eso lleva a que no quieran seguir invirtiendo. Y eso es de parte, eso tiene que ver muchísimo en cómo los gerentes están asumiendo pues, precisamente ese compromiso, ¿no? Ese compromiso de tener entonces esa capacidad de generar entonces esas nuevas ideas de capacitación. Por eso les decía ahorita antes del corte de que me parece curioso de que haya o existan empresas de que no quieran capacitar. Primero que todo están faltando a una obligatoriedad, como lo hablábamos en clases pasadas. ¿Sí? Están perdiendo una serie de beneficios a corto, a mediano, a largo plazo con respecto a la capacitación de sus empleados. Esa inversión, y lo hablábamos también en alguna clase, esa inversión de costo-beneficio hay que verla no como un gasto, sino como una inversión. ¿Sí? Pero en esta empresa que acabamos de analizar, lo que la veían era como un gasto. La veían como un gasto y como una pérdida de tiempo. Entonces, no puede existir empresas hoy día, en el 2021 no puede existir pues, precisamente empresas de que no capacitan a la gente. Sabiendo que cuando nosotros queremos exigirle a los trabajadores, pues los trabajadores nos van a decir, bueno, si ustedes nos están exigiendo, pues venga, capacítenos porque necesitamos aprender más de las nuevas tecnologías. De lo contrario, no me exija, porque no le voy a generar productividad cuando yo solamente así sé hacer lo básico. Y otras empresas que son en la competencia, sí realmente están como metiéndose, perdónenme la expresión, la mano al drill para poder invertir en capacitación. Y eso tiene que hacerlo de una manera pues, constante, porque eso es un requisito en donde se tiene que capacitar de manera anual a toda la población de la empresa. ¿Sí? Entonces, si las empresas quieren exigir cada vez más con respecto a la eficiencia de sus trabajadores, pues entonces tienen que preparar a sus empleados, tienen que cumplir con esos objetivos. ¿Sí?
No podemos entonces exigir si no les entregamos las herramientas necesarias y no reconocer los beneficios de esta capacitación. Entonces, realmente uno dice, bueno, en mi empresa realmente hacen esta tarea de la capacitación, realmente nos dan ¿cómo lo llamaría? Nos dan, nos identifican como trabajadores importantes en la empresa, porque en la medida que yo me preocupo por mi gente, me preocupo por los empleados, pues entonces genero los planes de capacitación. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, se ofrecen las capacitaciones, se ofrecen cursos, capacitaciones, entrenamiento. ¿Para qué? Pues para que las personas entonces fluyan en su trabajo. ¿Sí? Pero si las organizaciones aún no logran ver las capacitaciones de sus empleados como una inversión, pues están graves. ¿Sí? Las ven como un gasto, como decíamos ahorita. ¿Sí? Capacitar, y recuerden esto, capacitar a los empleados trae grandes beneficios a las compañías. Y no como el ejemplo que nos estaban planteando ahorita de que no hacían bien el diagnóstico de necesidades de capacitación, no comunicaban muy bien y oportunamente ni de una manera general en la empresa. Imagínense, una empresa, por decir algo, de 2.000, 3.000 trabajadores, pues necesitan tener una persona experta en comunicación organizacional, precisamente para que transmita todos estos procesos, todas estas tareas de capacitación que corren por las diferentes áreas de la empresa, pero si no lo hacen, entonces realmente eso de que realmente no inviertan en su gente, pues digamos que eso ya está mandado a recoger. Los trabajadores obtienen nuevos conocimientos que pueden aplicarlo en sus cargos actuales. Y eso es ganancia. ¿Por qué? Porque mejoran su desempeño. ¿Sí? Pero pues, lamentablemente aún todavía existen organizaciones que no se dan cuenta de eso y no asignan esos recursos tanto humanos como económicos o financieros para este fin. ¿Sí? Entonces, la idea es de que se hagan capacitaciones adecuadas. No se trata de entregarles a los empleados todos los cursos existentes o contratar especialistas en todas las áreas para capacitar. No, no se trata de eso. Se trata de definir específicamente las áreas en las cuales yo necesito capacitarlos y los temas en que se requiere actualizar o mejorar el conocimiento para que así a su vez mejoren su productividad. ¿Sí? Pienso yo que las empresas deben comprender que el trabajador, nuestro colaborador, va a aportar en la medida en que obtiene mayor conocimiento. Por eso les decía, si queremos exigirle, tenemos que generarle mayor conocimiento. Es por esto que las organizaciones deben procurar ese desarrollo profesional. Y como les decía ahorita, la gente al verse capacitada, que lo reconocen como la persona que es importante en el área, en su trabajo, en su funcionamiento cotidiano, pues entonces esta persona va a querer entonces aún más desarrollarse profesionalmente y va a tener como esa identidad con la empresa, porque se desarrolla profesional y personalmente con ellos. ¿Sí? Entonces, nuestros colaboradores van a actuar de una manera mucho más comprometida. Actualizar siempre los conocimientos de nuestra gente en cursos, en talleres, en capacitaciones es totalmente importante. No se puede dejar de lado, es totalmente necesaria, es imprescindible. Realmente se busca tener un empleado comprometido y esa eficacia y esa eficiencia la da la capacitación. Y él entonces se va a esmerar por tener ese compromiso. ¿Sí? Entonces,
no es que yo lo capacite en un área en particular, en una tarea en particular y listo, ya. Porque es que resulta que las cosas van evolucionando y se van complejizando y son se necesita mayor innovación, mayor tecnología. Entonces, el que yo lo haya capacitado en algo que sí que es bueno, que sabemos que es bueno, no quiere decir de que entonces ya no necesite este personaje más capacitación. Por eso entonces la formación es continua. La formación dentro de las organizaciones es continua. Y esto representa, en la medida que nos mantengamos capacitando, eso representa mayor aprendizaje. Y ya sabemos que ese mayor aprendizaje nos lleva a un mejor rendimiento en las tareas laborales de nuestra gente, ¿sí? Entonces, eso lo debieron ver en esta empresa ganadera para que se aumentara aún más su productividad. Yo les decía que si de pronto ellas están manteniéndose en una zona de confort, en donde con lo que hacen y con lo que reciben se conforman, entonces no se imaginan todo lo que han estado perdiendo, todo lo que podrían seguir perdiendo si no modifican, si no reestructuran esos planes de capacitación. Los empleados, pues lógicamente, al ver eso como tan desfasado, como tan desorganizado, pues se van a sentir desmotivados. ¿Por qué? Pues porque la empresa no le ofrece ese crecimiento profesional, ¿sí? Entonces, al verse de esa manera, pues los trabajadores lo que hacen es querer salir rápido a esa empresa. Y eso hace que exista demasiada rotación. Eso hace que la gente entonces no quiera seguir trabajando allí, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, vuelvo y repito, una de las razones para que los empleados estén totalmente desmotivados es la falta de crecimiento profesional, ¿sí? Por eso es importante que las empresas se preocupen por mantener actualizados, capacitados a nuestra gente. De manera que esto, pues, se sienten como que le estamos brindando la atención, le estamos brindando el conocimiento, les estamos diciendo con esta capacitación o con esta serie de capacitaciones que son importantes para nosotros, que se convierten en personas que más adelante nos pueden colaborar en procesos de capacitación, ¿sí? Porque están aprendiendo. Entonces, ellos le aportan a la organización, le aportan a su desarrollo personal y profesional, y eso pues es algo de un aprovechamiento importantísimo con respecto al conocimiento, ¿sí? Y ahí es cuando se aprovecha el conocimiento de los técnicos, de los tecnólogos, de los profesionales, de los directivos, porque inclusive hablando de esa mala gerencia, esa mala gestión que de pronto puede tener esta empresa, consideramos que es necesario que ellos también asistan a la capacitación con respecto a una gerencia estratégica, ¿sí? Para que entonces vean todo lo necesario que tiene que ver con los procesos de cambio, con los procesos de necesidad de actualización y de capacitación, inclusive para ellos mismos, para ser gerentes mucho más competitivos y que sean mucho más creativos, que tengan mayor visión, que tengan mayor ideas con respecto a estas nuevas estrategias, ¿sí? Acuérdense que esto es supremamente importante para el personal, todo el personal de la empresa, ¿sí? Y como les digo, no es capacitar por capacitar. Recuerden algo, señoritas y caballeros, y es que no necesariamente el que más sabe es el que mejor transmite el conocimiento. O sea, digamos que esa es la percepción que tenían los encuestados en esta empresa ganadera cubana, en donde pues tienen una percepción errónea, perdón, no errónea, sino una percepción negativa de lo que hacen en el proceso de capacitación o en los planes de capacitación. Quiere decir entonces de que a las personas que colocaron a gestionar este plan de capacitación no tenían ni idea,
¿sí? No sabían hacerlo. Entonces, claro, de ahí en adelante, como les decía al inicio, de ahí en adelante, pues todo va a ser negativo, ¿sí? El entrenamiento, la capacitación, tiene que diseñarse de una manera mucho más estructurada, con objetivos generales específicos, con esa justificación, con esa identificación de las necesidades. Una vez identificadas, entonces generamos nuestro plan de capacitación, ¿sí? Pues para modificar conductas y ciertas actitudes que de pronto no son, que es necesario erradicar de la empresa. Entonces, fíjense que este tema de este artículo de la empresa ganadera cubana, pues, lo que nos estaba mostrando era cómo se hizo un mal plan de capacitación, cómo se generó esos errores desde el mismo diagnóstico. De nada sirvieron la tormenta de ideas, de nada sirvieron las evaluaciones que se hacían en las áreas de trabajo si no se hacía de una manera completa y no se agregaban otras estrategias para determinar en qué necesitamos capacitar. Y como les digo, de ahí en adelante todo era pues como negativo. Quiero compartir con ustedes un video precisamente de esa gerencia estratégica, porque se requiere que las personas que están arriba en el organigrama organizacional, en esa estructura organizacional, necesitan tener como ese estilo de liderazgo, como esa creatividad, como esa gestión del personal, como ese manejo del personal, que tenga visión estratégica, que tenga pensamiento estratégico, que tenga una serie de características gerenciales, prácticamente una serie de habilidades blandas que le van a permitir entonces llevar a cabo buenos desempeños. Entonces, permítame, yo lo comparto. Le recuerdo la activación de sus cámaras, por favor. Permítame, entonces. No, acá no está, por favor. Creo que ya lo justo. Vamos a escuchar a Michael Porter. Es una persona que trabaja muchísimo la estrategia organizacional, trabaja muchísimo lo que tiene que ver con los valores organizacionales, trabaja muchísimo con esos pensamientos prácticamente necesarios en un gerente, en donde tiene esa visión y cómo realmente aterriza todo ese proceso estratégico. Entonces vamos a verlo. Permítame, ya te los comparto. Por favor. Vamos a comenzar. Okay, good morning. Estrategia competitiva y cadena de valor. La cadena de valor que vimos en el ejemplo anterior, pues estaba totalmente quebrada. Esos eslabones se habían despegado, se habían desconectado, ¿no? Entonces, vamos a mirar pues, precisamente esa estrategia competitiva y cómo nosotros, como gerentes, debemos estar como pensando en que yo quiero, lógicamente, que mi empresa fluya. Y para eso necesito que sea competitiva. Necesito generar entonces esa estrategia competitiva. Y necesito generar esa cadena de valor. Entonces, escuchemos con atención, por favor. Good
morning. Welcome, ladies and gentlemen. Well, for the IEB, it's a true honor to have the presence at our center of the Professor Michael Porter. He is the leading authority in the field of competitive strategy. Michael Porter is also a professor at Harvard Business School, one of the most prestigious centers of education in the world, more or less like the IAB, of course. Okay. Well, I want to send to you, Professor Porter, our kindness welcome, and I am sure that our students will take advantage of your lesson and enjoy your speech. And I am sure for this because we know that your studies and publications are very, very famous around the world. And mainly because we know about your capacity and brilliance of your speeches. Well, in fact, throughout the history of strategy, there has been many important protagonists. Julio César, Napoleón Bonaparte, Hernán Cortés, Pedro Sánchez. It's a mistake. He's a prime minister of Spain. He's a very amazing person. Okay, but in all seriousness, all of them were brilliant, intelligent, if not a bit bloody. But fortunately for us, our guest today is also brilliant, intelligent, friendly, not bloody, I hope. But for that reason, as we said before, we are very thankful and honored for your presence here today. Well, I don't want to prolong my words. I only want to repeat our welcome to the Professor Michael Porter and request for him a strong round of applause. Thank you very much. Well, good morning all. It's a great pleasure for me to welcome Professor Michael Porter, especially because he's one of the persons who influenced me to spend half of my professional and corporate life working on strat planning. Then, thank you very much, Prof. Porter. Well, actually, Federico, who is joining us today, and myself, will ask Professor Porter some questions for him to illustrate us with his knowledge. And then, if you want, we can start with the first one. Professor, we have seen across the time how corporations' KPIs evolve, and then from free cash flow to EBITDA, and then to economic value. What is, on your view, the correlation in between them, and why economic value is more attractive for management purposes? Well, I'm not sure I would buy the fact that economic value is the right measure. Economic value, as I understand it, it's used in different ways, but it usually means value to the customer, what the customer will pay. And that's part of value, but the question is, how much does it cost to deliver that value? So you got to look at how much the customer will pay versus how much it costs to deliver, and that then should be the metric. And that's basically profit. So I think trying to do those calculations is a little bit complicated and maybe a bit confusing. I think that we believe that the most fundamental measure of success of a company is various measures of return on capital employed. That we can't just worry about the profitability, the margin. We have to capture the utilization of capital. And one of the things that we see today that has become really a very prominent driver of value is what's called asset light. You've probably heard of asset light strategies. That's where you find creative ways to reduce the amount of assets required to actually deliver your product or service. For example, Apple is legendary at this. What they do is they stretch out the payment to their suppliers, essentially
longer than it takes for the payment from the customers to come to them, so they actually can operate with negative capital. And when you have an asset-light model like that, you get very high multiples in the stock market. You know, Amazon is a little bit like that as well. So now, there's some other good concepts. I mean, I think EVA is a pretty good measure because it really does take into account not just the profitability, but also the cost of the capital. So I think any good measure has got to recognize both. It's got to capture profitability and the difference between price and cost, but it's also got to capture the capital employed. And you know, I think if I were, you know, studying a company, I'd be looking at multiple measures. I'd also be looking at market capitalization, you know, how the stock market is valuing the company, which has to do with how the investors perceive the value. And I think all those things, if you compare them and look at them at the same time, you can often get real insight into what's going on in the company and hopefully how to improve it. So it's a very good topic, and there's this constant quest for the magic measure. And there is no perfect measure. It does not exist. It's too complicated. So I think you need to use multiple measures to actually understand. Thank you very much. Professor. It's a pleasure to be with you here. For senior managers, strategy formulation addressed towards value creation would have different focuses. The objective could be to expand revenue opportunities by entering a new market, deciding a growth strategy for a certain product or a certain market, or by focusing on business diversification strategies. How do you develop a strategic business framework based on value creation? Well, I think that's a whole course, which we don't have time for today, but let me just make a few comments there. I think that the first thing that you have to do when you develop a strategy is the management team has to be aligned on that strategy. You can't have different management team members wanting to think about strategy differently. They have to come together and reach a consensus. And this is sometimes challenging. This person in finance wants to do this, and this person in marketing wants to do this. But ultimately, any strategy has to be a unified, integrated way of competing that all functions can buy into and do their part. A strategy is holistic. It's how you put the marketing together with the production, together with the service, together with the branding, together with all the pieces of the business. So every manager has to be aligned with the overall strategy. Now, the key ideas in strategy really consists of two pieces. One is a unique value proposition for the customer. All strategies have to have a different, distinctive way of creating value for the customer than their competitors. If you're trying to compete value in the same way, you have sort of a zero-sum competition. You're both trying to do the same thing, and what happens is your price goes down, and actually the customer doesn't have any choice. The customer only gets one thing. A good strategy starts with a unique value proposition. Do you want to provide, do some customers want more service and more support? Other customers don't need it. Those are two different value propositions. And when you're developing a strategy, the idea is not to copy somebody else. The idea is to find a group of customers that have not been served well and design a value proposition for those customers. You know, all great strategies look like that. You know, so the value proposition is really what customers are you serving? A good strategy chooses the customers. It doesn't just inherit the customers. It chooses the customers the company wants to serve. Because you can't serve all the customers equally well. You can't meet everybody's needs. The needs are different. You've got to figure out whose needs you're going to try to meet. So always think of strategy as you get to choose the customers, and rather than just who shows up. You've got to not just take whoever comes and try to serve them. You've got to try to identify who you can serve uniquely well and find them and access them and persuade them that you're the right player.
So that's the value proposition. The second part of a strategy is a unique operating model, or what I call the value chain. To deliver a different value proposition, you've got to compete in a different way. You've got to do marketing differently, production differently, service differently. All the parts of the value chain need to be adapted to actually deliver on whatever unique value you're trying to deliver. So again, there's, we teach strategy at HBS, and I've taught that for many years, and obviously we teach by the case method, and strategies, there's no one formula for strategy. There's some principles, but the essence of strategy is doing it differently than somebody else. So strategy is, you've got to invent a strategy. You can't just copy somebody else's strategy. And so those are some of the key ideas. But I do want to come back to the idea that as you go through the process, you're going to have a management team, and different people on the team are going to have different ideas. But at the end of the day, you have to be aligned. You cannot succeed if different managers in the company are pursuing different strategies, or if they're fighting over what the strategy should be. I see that all the time, and it just never works. So, because strategy is essentially holistic, it's about putting all the pieces together across all the functions of the business into a kind of coherent view of how to deliver for this particular customer group or that particular customer group. Excellent, thank you very much. Well, coming back to 1985, you introduced in your book Competitive Advantage the concept of the value chain, you just mentioned it. And then looking at the competitive advantages, we have basically two options: to set yourself apart of your competitors, or to have a lower cost base. And then to combine both strategies at the same time doesn't look like easy though. And how is it possible to achieve though through the value chain analysis? So let's all understand the value chain. You all sort of know, you clearly know what that is. It's essentially the set of activities involved in conducting a business. Service, product development, all the activity. And there's a framework for kind of organizing those activities. When you are in a business, you're just doing lots of things. And the value chain is the tool for identifying all those things, so that you can look at them, as a group. The value chain is then sort of the fundamental unit to understand competitive advantage. All competitive advantage comes from things you do in the value chain. It could come from product development. It could come from being really low cost of manufacturing. It could come from having the best sales force. It could come from having the best after-sales service. So to really understand value chain, you can't think of the company as a whole. You've got to get down to really some kind of advantage. You've got to get down to the value chain, okay? And then you have to have the value chain where the pieces fit together. The way you do marketing reinforces the way you do production, reinforces the way you do service, reinforces the way you develop your brand image. So the value chain is really the plumbing, underneath the overall strategy. And now you mentioned low cost. What we know is that there's two basic types of competitive advantage. One is low cost. And if you can find a way to do something more efficiently than your competitors, not just one time, but because you've got a better model, then that can be an advantage. And if you're lower cost and you can achieve a similar price, you will be more profitable. Again, strategy is about superior profitability. That's what it's about. If you don't want to be superior, you don't really need a strategy. You could do a little bit of everything. But the essence of strategy is superior profitability, and one way to have superior profitability is to be economically more efficient, structurally, to deliver the product at lower cost, okay? The other competitive advantage is to deliver something that the customer will pay more for, and that's what we call differentiation. To produce a product that people value more because that product will help them be more effective at what they do or in. Señoritas y caballeros, nuevamente. Permítame, ya regresamos.